vamos a empezar una nueva sesión del seminario de filosofía social que ha sido alterada por la entrada de unos hackers. Así que desde aquí disculpa a todas las personas de buena intención que querían conectarse y seguir nuestra conversación. Luego intentaremos subirla a la red si se graba bien. Bueno, debo leer un texto que tiene la Universidad de Granada al respecto y que dice que se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. La sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al estudiantado con posterioridad el contenido de la sesión docente. Se recomienda a los asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizados por el resto de participantes. Queda prohibida la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Bueno, pues esto para decir que esto es una sesión de un grupo de investigación de la Junta de Andalucía, que además ha sido aprobada como parte de las actividades del doctorado de la Universidad de Granada, a quien agradecemos pues la facilitación del desarrollo de este debate. Y ya sin más preámbulos, pues si os parece vamos a comenzar. Esta tarde presentamos una sesión de nuestro seminario de filosofía social dedicada a una discusión específica de una obra que hemos considerado importante, algo que nos gustaría que se convirtiera en un espacio de debate amistoso, de producción que nos interesa en filosofía y ciencias sociales en castellano en España, aunque no exclusivamente. Antes de esta sesión tuvimos, allá por el mes de enero del año pasado, la visita de César Rendueles y de Jorge Sola para discutir junto conmigo la obra de César Rendueles, En bruto, una reivindicación del materialismo histórico. Posteriormente tuvimos un debate con Emanuel Rodríguez acerca de su libro La política contra el Estado. Y hace muy pocos días, tuvimos una sesión también muy intensa debatiendo la obra de Fernando Broncano, Conocimiento expropiado. Y hoy, pues, nos visita, queríamos que nos hubiera visitado presencialmente y esta sesión estaba prevista de manera presencial, pues, alrededor del mes de abril del año pasado, Carlos Fernández Liria para hablar sobre su obra Marx, 1857, el problema del método y la dialéctica. Hasta ahora las sesiones la había animado yo, con la excepción del momento en que vino Jorge Sola, que me ayudó en el debate de la obra de César. Hoy va a conducir la sesión Mario Espinoza Pino, amigo, compañero del grupo de investigación y autor de una edición en Biblioteca Nueva de la introducción y el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Textos centrales en la obra Marx, 1857. Mario se está doctorando en filosofía en la Universidad de Granada con una tesis sobre Marx y el periodismo y, bueno, pues le agradecemos mucho que se haya prestado a estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ti. La obra de Carlos Fernández Liria, para quienes seguimos desde hace tiempo con mucha atención su trabajo, se encuentra en la encrucijada entre un libro de 1998, creo, Carlos, El materialismo, publicado por Síntesis, y dos obras coescritas con Luis Alegre Zaunero. La primera, El orden del capital, porque seguís leyendo a Marx, publicada en 2010, que tuvo una continuación, digamos, en una edición resumida, aunque también con ciertas modificaciones de peso, en la obra Marx desde cero para el mundo que viene. Aunque en esta obra aparecen muchas de las cuestiones que Carlos Fernández Liria ha trabajado en otros libros y en otros artículos. Yo creo que la obra de Carlos se ordena en torno a dos ejes. Uno primero, donde se contraponen radicalmente materialismo y dialéctica. Entendiendo lo primero, el materialismo, como la apertura de un espacio de trabajo donde las cosas se presentan tal y como son. Y la segunda, la dialéctica, como intento de introducir la razón en la historia y de articular una lógica que va dando sentido al decurso de los acontecimientos. La crítica a la dialéctica en Carlos tiene varios múltiples sentidos que no puedo resumir aquí, que seguramente no nos dará tiempo a tratar en la conversación que tienen preparada Mario y él. Mario, por cierto, como se hizo
en las sesiones anteriores le mandó a Carlos hace unos días un guión sobre las cuestiones que íbamos a intentar tratar en esta sesión. Decía que la dialéctica en Carlos se encuentra cuestionada a partir de un programa de trabajo que tiene su comienzo reivindicado explícitamente por él en Althusser y Balibar, en los Althusser y Balibar para leer el Capital. Y la crítica básica es la de que la dialéctica supone que la historia tiene un sentido, que además ese sentido hace que una época histórica conozca una especie de corte sincrónico por el cual todos sus dominios, la cultura, la economía, la política, se encuentran secretamente animados por una lógica idéntica. Es decir, podemos leer la época histórica como si fueran la reverberación en distintas esferas de actividad de un sinónimo prácticamente idéntico. Y Carlos Fernández Liria considera que la dialéctica es el socorro preferido de los perezosos, es decir, de aquellos que siempre tienden a reducir el trabajo de investigación, específicamente el que le interesa, el trabajo de investigación filosófico, a las hebras que lo pueden conectar con ciertas características de un determinado periodo histórico. Bien, en esta reivindicación Carlos articula, eso podría ser un tema de debate, no sé si para esta sesión, pero quizá para otras sesiones, porque algo que a mucha gente aquí no interesa sobremanera, articula la presencia de Althusser con una tradición platónica y kantiana que no va de suyo en la tradición althusseriana. El segundo eje que anima esta obra es algo que en este libro en concreto se encuentra menos presente, pero que era central en los dos trabajos firmados con Luis Alegre. Y bueno, es la insistencia importantísima en que no existe una continuidad entre la sección primera del Capital y la sección segunda, es decir, que no existe una continuidad entre mercado y capital. Sobre estas cuestiones hemos hablado cuando tuvimos la sesión, el debate sobre Althusser y Juan Carlos Rodríguez, organizado por el Seminario Juan Carlos Rodríguez de Granada sobre estos temas. Estuvimos charlando bastante. El campo de juego, lo recuerdo, en el que se mueve la posición de Carlos y de Luis Alegre es más o menos el siguiente. Hay una posición que algunos atribuyen a Engels, bueno, que se puede atribuir a Engels y a Ernest Mandel, al famoso economista trotskista, en la de que existieron sociedades de mercado precapitalistas y que el capitalismo supone una ruptura con esa sociedad de mercado o un desarrollo, una culminación de esa sociedad de mercado precapitalistas debido a la mercantilización radical de la fuerza de trabajo. Esa es una posición. Hay una segunda posición que presume que existe una lógica dialéctica animando las contradicciones del mercado que lleva indefectiblemente al capital o al capitalismo. Y fue, según muchos, la tesis que animaba Grundrisse, es decir, los elementos fundamentales para una crítica de la economía política. Y luego existe una tercera posición, que yo creo que la que de manera original presentan Carlos y Luis Alegre, que aparece también en Marx 1857, que es una posición resueltamente antidialéctica, que considera que el orden de mercado es un orden que está presupuesto por el capitalismo, pero que pudiera desengancharse del capitalismo y estar disponible pues, para otros modos de organización de la producción, para otras formaciones sociales, como queramos llamarlo. Carlos y Luis, Carlos específicamente, construyen una eficaz contraposición entre el mercado y el capitalismo. En el primero, los individuos son propietarios de los productos de su trabajo, reina entonces el intercambio de equivalente y la igualdad, mientras que en el segundo, los capitalistas reciben más de lo que les cuesta renovar el capital fijo y reproducir la fuerza de trabajo. El capitalismo, por tanto, se opone punto por punto al sujeto propietario, es, por tanto, un orden de expropiación que nada tiene que ver con el individuo y con la ilustración. Bien, después de esta introducción de lo que yo creo los ejes fundamentales de la obra, que seguramente ahora serán enriquecidos, precisados o cuestionados por Carlos y por Mario, pues de nuevo, buenas tardes, Carlos, muchas gracias por venir.
Y muy buenas tardes, Mario. Luis, buenas tardes a todos y a todas. Es que, bueno, este percance, porque antes éramos 23, ahora somos 12, pero bueno, en cualquier caso, bienvenidos seáis. Mira, se ha unido uno más. Perfecto, ya somos 13. Muy bien, pues cuando queráis empezamos. José Luis me ha resumido muy bien. Y bueno, yo me doy muy por satisfecho con la presentación. Mario, cuando quieras. José Luis. Bueno, pues voy a empezar yo comentando algunas cosas. Yo voy a hacer, antes de comenzar un poco el diálogo con Carlos, ¿no? Del cuestionario que le mandé, que más o menos va a orientar el diálogo. La verdad es que me pasé un poco, es una cosa un poco exhaustiva. A ver, ojalá nos dé tiempo, porque intenté recorrer lo que era toda la obra que nos vamos a comentar ahora de Carlos. Es una obra muy original, que tiene elementos, yo creo que bastante originales en las interpretaciones de este texto. Yo voy a hacer sobre todo una introducción a este texto, a la Enlightung de 1857, a hacer una introducción de la importancia de esta obra, que yo creo que es importante pues, conocer un poco previamente antes de meternos en la discusión, porque básicamente el texto de Carlos, Marx 1857, el problema del método y el problema de la dialéctica, son un comentario profundo a una parte de ese texto, de la introducción que escribió Marx en 1857, y sobre todo del parágrafo, digamos, de los parágrafos del método de la economía política, que es como, digamos, uno de los, un texto muy valioso en la tradición marxista, y ahora explicaré por qué, ¿no? El texto de la introducción de 1857 es central, o ha sido central en la tradición marxista, sobre todo en el siglo XX, es un texto que se empieza a conocer a principios del siglo del siglo XX, porque realmente Marx no tiene, a lo largo de su obra publicada hasta comienzos del siglo XX, no había ningún texto que abordara sus protocolos, digamos, de investigación social, histórica y económica, ¿no? No había ningún texto que hablase de la metodología de análisis que había utilizado para producir una obra tan majestuosa como El Capital. Había elementos diseminados en el epílogo de la segunda edición del Capital, bastante confusos. Carlos va a tratar en algún momento dado de estas cuestiones, ¿no? Que decía Marx de alguna manera, de manera polémica. Bueno, yo hago lo contrario, ¿no? que hace Hegel. Es como darle la vuelta a Hegel, utilizaba la figura de la inversión, algo que generó también bastantes, digamos, esa metáfora generó bastantes polémicas. Y luego también había otro texto que era fundamental para entender la metodología de Marx, que es el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, que es un texto de 1859, que podemos considerarlo como la antesala del Capital. En ese texto hay algunas de las tesis, digamos, destiladas de los Grundrisse, especialmente las relativas a lo que podríamos denominar como la circulación simple, ¿no? Y la teoría del valor. La cuestión es que con esos elementos, la tradición marxista en la Segunda Internacional había construido una teoría de lo que Marx pensaba que era el conocimiento, y cuando este texto llega, ¿no? Pues provoca un gran revuelo porque modifica sustancialmente y genera un debate importante en toda la tradición marxista. Entonces, a partir de ahora, Marx ya no es ese Marx que solo se lee a partir de esos textos y a partir sobre todo de un texto como el Anti-Düring, que fue muy importante, un texto de Engels, pero que dialectizaba en exceso probablemente muchas de las proposiciones que Marx quizá no hubiera autorizado del todo, ¿eh? Yo creo que hay acuerdos importantes también por el Anti-Düring, pero en el proceso de conocimiento probablemente no. La cuestión es que, bueno, por esbozar un poco el texto, o sea, la historia de este texto es un texto que Marx escribe en 1857, es un texto que además está circunscrito a una coyuntura bastante agitada, vamos a decirlo así, que es la primera crisis económica mundial, la crisis de 1857. Es un texto que, si uno rastrea las cartas con Engels, se decide a escribir porque quiere intervenir de alguna manera en una coyuntura, tiene que explicar por qué se producen las crisis en el capitalismo, tiene que explicar el funcionamiento del propio capital y la propia crisis económica le lleva a volver a sentarse, y el primer texto que escribe en 1857 de los Grundrisse es este texto, la Enlightung de 1857, la introducción de 1857, que podemos considerar, si queréis, grosso modo, como el prólogo metodológico de lo que van a ser los Grundrisse, y que de alguna manera detalla el método de conocimiento, además, por decirlo así, ¿no? Es muy interesante la coyuntura en la que se produce este texto, porque al mismo tiempo se cruza con una actividad efervescente periodística, donde Marx está trabajando sobre los conflictos anticoloniales en la India, Marx está trabajando también sobre la Segunda Guerra del Opio, y son elementos que además luego se van a encontrar a lo largo de los Grundrisse, sobre todo en formas económicas precapitalistas, un diálogo con todo lo que estaba pasando en ese momento.
Este texto, el cuaderno que está en un cuaderno que se llama Cuaderno M, digamos, pues al final va a quedar sepultado en los póstumos de Marx hasta 1903. En 1903, Karl Kautsky, digamos como intelectual del Partido Socialdemócrata Alemán, ya en plena Segunda Internacional, va a hacer una investigación revisando textos, va a dejar los Grundrisse aparte, pero va a elegir un texto específico, probablemente atendiendo algunas de las necesidades, digamos, teóricas que tenía la tradición marxista, y va a publicar en Die Neue Zeit, que es, digamos, el órgano de discusión política de los marxistas alemanes, el cuaderno M, es decir, la Enlightung. Cuando aparezca, pues generará un gran revuelo y generará un gran debate teórico, ¿no? Hay que señalarlo porque va a haber varios cambios, variaciones y demás. Sin embargo, la Enlightung ha sido un texto, bueno, como es un texto donde Marx de alguna manera se pronuncia sobre toda la cuestión del conocimiento, sobre cómo se conoce, cuáles son los conceptos generales que orientan que deben orientar un análisis de las sociedades, ¿no? Pues imaginaos lo que puede suceder cuando una tradición ha consolidado más o menos una serie, y además una tradición fuertemente política y donde también la lucha ideológica es central, pues un texto de este tipo, pues un pequeño seísmo, ¿no? Sin embargo, y haciendo un pequeño salto, el texto, digamos, tiene un vigor o un valor especial a mediados del siglo XX. Es decir, tiene un vigor especial dentro de la tradición que podríamos denominar como la tradición del marxismo occidental. Y ahora vamos a ver por qué, antes de introducirnos en el texto de Carlos. Porque Carlos lee la Enlightung desde un contexto muy diferente donde se inician los primeros debates, con mucha más calma y con menos pasiones de fondo, ¿no? ¿Por qué es importante este texto? Bueno, en la tradición, digamos, si queréis, por esbozar, no de manera tampoco muy exhaustiva, el marxismo occidental, ¿no? La noción de marxismo occidental, pues es una noción que se le puede atribuir a Merleau-Ponty, pero es una noción que de alguna manera elabora como categoría histórica y sociológica de manera más fuerte Perry Anderson y que permite entender cuáles son las variaciones temáticas del marxismo, ¿no? Desde más o menos el periodo de entreguerras hasta finales de los 70, vamos a decir más o menos, ¿no? Por hacer un rubro así largo, un arco histórico largo. ¿Por qué es importante, digamos, este texto, que es un texto profundamente epistemológico? Básicamente porque la tradición del marxismo occidental va a ser una tradición muy centrada en el campo cultural, en el ámbito de la epistemología, de la filosofía y también en el ámbito de la estética. Si nosotros comparásemos un autor como Althusser, por ejemplo, o un autor como Galvano de la Volpe con Lenin y Luxemburgo, probablemente aparecerán más rápidamente las diferencias entre generaciones. La generación clásica de Lenin y Luxemburgo es una generación capaz de producir textos de coyuntura, recordemos Qué hacer, recordemos también Reforma y Revolución, o textos teóricos, recordemos El Estado y la Revolución de Lenin o La acumulación capitalista de Luxemburgo, pero donde los perfiles de los intelectuales son perfiles que están vinculados con la lucha política, mandos de dirección política, son personas que dirigen la lucha política, están relacionados con la organización sindical y al mismo tiempo producen una discusión teórica de alto nivel en una esfera pública que es internacional. O sea, es decir, ese marxismo, esa época dorada que dirá Kolakowski en su libro, en su obra sobre la tradición marxista, ¿no? Tiene lugar en esa época. Si nosotros hiciéramos un contraste, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las mutaciones, ¿no? En esta etapa donde la Enlightung va a tener tanto peso, la introducción va a tener tanto peso? Pues por un lado, obviamente, el fracaso, el triunfo de la Revolución Rusa solo en Rusia y el fracaso de la Revolución en Europa, que se traduce como una derrota, va a impregnar de cierto pesimismo a esta tradición, que comenzaría con Lukács, Karl Korsch y también con el propio Antonio Gramsci, como los autores que viven la primera herida de escisión de lo que podríamos denominar como una fractura entre la teoría y la praxis. Los intelectuales antes tenían también competencias prácticas muy fuertes, a partir de ahora van a quedar cada vez más escorados en un ámbito cultural dentro de los partidos comunistas. Entonces, esa línea es, digamos, hay que entender que esa línea empieza a esbozarse en el periodo de entreguerras y empieza a tomar forma cada vez más fuerte a lo largo de la década de los 40, los 50, donde el peso del estalinismo es central. Es decir, el estalinismo supone tanto una crisis brutal para la intelectualidad soviética marxista, quedan muy pocos marxistas heterodoxos en Rusia, y además marca una doctrina muy clara a partir de un texto de Stalin del 38, que es un texto que es el de materialismo dialéctico y materialismo histórico, que codifica de alguna manera la teoría marxista
una especie de noción de dialéctica como la filosofía marxista, heredera del anti-Düring, heredera también de lo que va a ser la dialéctica de la naturaleza de Engels, que se va a publicar más tarde, un póstumo que se va a publicar más tarde. Estas cuestiones son importantes porque lo que vamos a ver a partir de ahora en esta tradición del marxismo occidental, que por haceros un dibujo global iría desde pues, los autores que os he dicho, de Korsch, pues de Gramsci y Lukács, hasta el propio Althusser, Lucio Coletti, de la Volpi, incluso la Escuela de Frankfurt, o Jean-Paul Sartre como compañero de viaje del comunismo, estarían de alguna manera circunscritos a ese lugar. Es el momento en el que la tradición marxista, de alguna manera, donde el marxismo se introduce en las universidades, se introduce en las facultades también. La mayoría de estos autores son profesores de filosofía, con lo cual, digamos, la teoría marxista se convierte en una teoría donde el discurso fundamental es el discurso filosófico y las áreas temáticas centrales son la epistemología y la estética, sobre todo, ¿no? Y si miramos la bibliografía de estos autores, nos daríamos cuenta rápidamente, ¿no?, de que son esos elementos. Pues hay textos muy interesantes, tanto de Perry Anderson, de Alvin Goodner, de David McClellan, incluso de Ramsey Keucheyan, más actual, que abordan todo este tipo de... O sea, abordan estas áreas y no me voy a detener mucho más en ellas para ir a la cuestión. ¿Por qué es tan importante la Enlightenment en los 50 y los 60? Bueno, pues es muy importante porque el estalinismo cae en 1956 y cuando cae el estalinismo hay un momento donde el propio marxismo occidental considera que puede haber una oportunidad de reinterpretar a Marx de otra manera, que se va a oponer de manera directa a la dialéctica clásica derivada del estalinismo, al Diamat. Y también va a dialogar o va a tener una distancia con los pensadores más dialécticos de la tradición marxista occidental, ¿no?, como por ejemplo Korsch o Lukács, que son dos marxistas de la subjetividad, por decirlo de esta manera, y va a haber una separación ahí. Las opciones que se abrían son muy amplias en ese abanico cuando cae el estalinismo y cuando se lee el informe de Khrushchev y de alguna manera pues se denuncia el Gulag, se denuncia pues todos los crímenes del estalinismo. Hay como varias posiciones. La posición clásica es repetir el Diamat, repetir de alguna manera o de alguna manera vestir de manera contemporánea el Diamat. Hay una posición que es muy importante, que es la de la reinterpretación humanista de Marx, es decir, frente al burocratismo del aparato soviético, una repliegue hacia los textos juveniles de Marx, donde se va a producir un intento de refundación del marxismo a partir de la reivindicación de una ética y a partir de la reivindicación de las relaciones humanas. Conceptos como trabajo enajenado, conceptos como alienación o ser comunitario son centrales en esa tradición. Pero también va a haber una tradición que comienza, italiana y francesa sobre todo, que se van a oponer de alguna manera a esos dos ejes y lo van a hacer desde un intento de reinterpretación no dialéctico y muy anti-hegeliano de lo que sería en los textos de madurez de Marx, empezando por este texto, por la Enlightenment. Y ahí es donde, de alguna manera, Galvano de la Volpe, con la escuela italiana, con Umberto Cerroni, con Pietranera, con Lucio Coletti, desarrollan una teoría que es paralela a la de Althusser, tiene muchos parecidos de familia, donde intentan producir un marxismo que se parezca mucho más o mucho más vinculado con lo que serían las ciencias sociales contemporáneas, y con un conocimiento mucho más científico y estructural de la sociedad y digamos, de las esferas sociales de prácticas a las que Marx apuntaba en su teoría del modo de producción. Tanto en una tradición como en la althusseriana, que el proyecto, digamos, eminente es el de leer El Capital, con Etienne Balibar, con Pierre Macheret, con Roger Stablet, con Jacques Rancière también, y donde de alguna manera se elabora también esa crítica de la dialéctica y de alguna manera se reivindica un conocimiento teórico de manera fuerte frente a banalizaciones dialécticas y frente a figuras que son consideradas como científicas. Esto se da en las dos tradiciones, tanto en la italiana como en la francesa, ¿no? Entonces, el texto de Carlos, que es un texto que yo creo que, bueno, es muy heredero, yo creo, de esa tradición, en cierto sentido, porque es una tradición de la Volpe reivindica a Galileo, lo va a hacer también Carlos. Althusser reivindica también de alguna manera la epistemología, o a Bachelard con su noción de ruptura epistemológica. Carlos también va a seguir esa estela, ¿no?, más próxima a una dimensión racionalista. Y yo creo que, claro, el texto de Carlos, pues bueno, está lejos de esa coyuntura, ya no vive, digamos, de esas dimensiones tan problemáticas de ser disidente en el seno de un partido comunista, con lo que podía ocasionar en aquella época, que era realmente problemático, ¿no? Solo hay que ver, si revisáramos el caso de Althusser, sus posiciones, lo que supusieron o lo que le costaron en muchas ocasiones. Y Carlos ofrece una interpretación, como digo, original de la cuestión del método en Marx. Es una cuestión
muy especialista, pero la verdad es que en el texto de Carlos, gracias a que hay que decirlo, vamos, claramente, está muy, muy bien escrito y gracias a su encomiable labor pedagógica de elaborar esquemas, pues permite un acceso, yo creo que bastante, ¿cómo decirlo?, bastante sencillo dentro de lo difícil que es a esta problemática que yo creo que ha sido central, como veis, en la tradición marxista, porque se jugaba mucho en un texto como este. Se jugaba mucho, ¿no? Se jugaba una imagen no solo de la teoría, sino también, si nos centráramos en los contextos, una imagen también de lo que tenía que ser la política, ¿no? O sea, se reivindicaban también posiciones políticas de fondo en este contexto, ¿no? En el contexto de los 50, 60 y demás. Y sin más dilación, después de esta presentación así un poco general de lo que sería el texto, vamos a ir al texto de Carlos, que como os digo es un texto que tiene un acceso bastante original a la obra, sobre todo porque Carlos reivindica un poco, siguiendo lo que comentaba al principio también Pepe, ¿no? O sea, hay una reivindicación de autores que no son los usuales dentro de la tradición marxista, ¿no? Aparece Platón, aparece Descartes, aparece también Kant, y de alguna manera permiten también otra aproximación a este texto tan tradicional que ha sido tan comentado por tantos autores, permite accesos un tanto distintos, pero se sitúa en una dimensión que yo creo que se heredera de Althusser y del racionalismo, en gran medida. Bueno, y voy con las cuestiones un poco para entrar ya al texto. Bueno, Carlos, tu obra, ¿no? En Marx 1857, el problema del método y la dialéctica, se enfrenta a uno de los problemas pues, centrales, ¿no? a lo que ha tenido que dar respuesta, como hemos visto, la tradición marxista del marxismo occidental del siglo XX, ¿no? Que es la cuestión del método en Marx. Desde el comienzo de tu obra, no ocultas para nada tu posición a lo que parte de la tradición marxista ha venido a denominar como método dialéctico, que se ha justificado habitualmente, bibliográficamente, ¿no? A través de la figura de la inversión de la filosofía hegeliana, ¿no? Como se invierte la figura de la filosofía hegeliana y aparecería de alguna manera el método de Marx, ¿no? ¿Qué sustento tienen en el Capital y la obra de Marx, ¿no? Estas posiciones? ¿Por qué crees, ¿no? que proliferaron estas lecturas dialécticas y han continuado, en cierto sentido, en algunas ocasiones? ¿Y cómo se opone a ellas lo que tú denominas, ¿no? como el discurso del método de Marx? ¿Cómo, de alguna manera, cómo se distancia ese discurso del método? Sí, muchísimas gracias, Mario. De verdad que me encanta escuchar a Mario porque, bueno, yo le recuerdo cuando yo creo que eras novio en el bar de la facultad, más bien enfrentándote a mí, discutiendo conmigo y de pronto resulta que te encuentro presentando un libro mío y además, bueno, con la mejor presentación que se puede uno imaginar. Vamos, me has dejado perplejo. No sé hasta qué punto no sabes tú mucho más del texto en cuestión que yo mismo. Vamos a ver, la primera frase del libro que he dedicado a este texto de Marx, 1857, es que sería de esperar que este libro no interesara a nadie. Bueno, yo en ese sentido hago una declaración muy pesimista desde el principio, que es algo así como este tipo de temas ya no interesan absolutamente a nadie hoy en día, ¿no? ¿A quién le puede interesar el método de Marx? Una discusión, una polémica, efectivamente, que en los años 60 la gente moría por ello, ¿no? O sea, y no digamos en los años 30, a principios del siglo y finales del siglo, vamos, del siglo XIX, ¿no? O sea, era una cuestión absolutamente vital, pero la verdad es que, bueno, han ocurrido, pues podríamos decir, una cosa mala y ha ocurrido una cosa buena. La cosa mala es malísima y la cosa buena es una pequeña cosa, pero bueno, la cosa malísima es que sencillamente yo creo que la tradición marxista ha sido muy derrotada, muy derrotada. Hubo un tiempo en que todos los intelectuales europeos eran marxistas y actualmente pues ya no es así en absoluto y realmente el marxismo ha dejado de ser un centro de gravedad del pensamiento político. Esto es muy malo porque esto nos habla de una derrota política de las clases trabajadoras muy importante y que no dejaremos de lamentar. Lo único bueno que tiene, pero vamos, que no compensa, vamos, es que al margen ya de tantas tensiones políticas, pues podemos tomarnos podemos emprender la tarea de intentar leer a Marx con una cierta serenidad académica,
lo cual es un triste consuelo, desde luego. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algo es algo, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar para leer a Marx con calma. Entonces, claro, yo me ocupo del texto que ha presentado Mario también, ¿no? 10 paginitas o 15 páginas, no sé cuántas son, de Marx, hablando del método, del método de la economía política. Pues hay que leerlas muy despacio porque son unas páginas dificilísimas, tremendamente difíciles. La verdad es que tampoco es que estuvieran escritas en chino, tampoco entiendo cómo es posible que las hayan entendido tan mal en la tradición marxista. No sé cómo se pudieron decir tales disparates a la hora de entenderlas, pero leyéndolas ahora despacito, pues sí, pues a mí me sale un libro más o menos grueso, ¿no? De 300 y pico páginas, ¿no? Para leer estas 10 páginas, para comentarlas poquito a poco, sencillamente para ver qué quieren decir. Y bueno, pues sí, Mario ha presentado muy bien cuál es el problema de este texto. Se puede resumir sencillamente diciendo que, bueno, pues imaginaros lo que es que el marxismo sea ya un corpus teórico más o menos consolidado, escolastizado, que se puede hablar ya de una ortodoxia marxista a principios del siglo XX, que el marxismo quede claro que es una filosofía llamada materialismo dialéctico, una teoría de la historia llamada materialismo histórico, que de alguna forma Marx invirtió a Hegel, que el método de Marx es por tanto una dialéctica, pero una dialéctica materialista, frente a la dialéctica idealista. Todo esto estaba ya decidido, absolutamente decidido, y bueno, de pronto resulta que se encuentran 10 páginas de Marx sobre el método. Oye, pues claro, o sea, esto es una catástrofe, que de pronto Kautsky en 1903 publica 10 paginitas de Marx sobre el método, y bueno, entonces, joder, o sea, si ya sabemos cuál es el método de Marx, ¿ahora qué va a decir Marx? Bueno, claro, pues el problema está en que Marx tiene que decir lo que nosotros decimos que dice. Y este fue el gran problema. El gran problema es que el texto tenía que decir que el método era la dialéctica sí o sí, ¿no? Y el problema es que mi tesis es que no lo dice, que sencillamente que no lo dice, y además no solamente no lo dice, sino que en realidad incluso llega a decir todo lo contrario. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, es que claro, tú tienes todo un castillo de naipes montado alrededor de la obra de Marx y de pronto se encuentra un naipe de Marx que te dice que no. Pues tienes que volver a empezar desde el principio. ¿Se hizo eso? No, no se hizo eso. Se forzó el texto de Marx para volverlo lo más incomprensible posible y para que el texto de Marx pudiera decir lo que de todas formas tenía que decir, ¿no? Y la verdad es que no. Hay que leerlo despacio y darte cuenta de que Marx no dio la razón al marxismo. Ya desde esa frase suya tan famosa de "Je ne suis pas marxiste", ya no soy marxista, que ya lo dijo antes de morirse, vamos, que sencillamente que no se reconocía en el marxismo. Pero es que este texto cae en 1903 como una bomba sobre la tradición marxista, porque es algo así como desautorizar todo lo que se estaba diciendo que Marx había dicho. Y además el texto de 1903 se publica fatal, se publica en una edición completamente inmanejable. Es en 1939, me parece, en 1939, cuando lo publica la Academia de Moscú, ya en una edición manejable. Es decir, que bueno, ya fijaros, ya en 1939 ya es que estaba consolidado ya el estalinismo totalmente, vamos, o sea, es que claro, o sea, entonces, bueno, claro, este texto de Marx no podía venir más que a incomodar muchísimo, entonces es fundamental entenderlo, es fundamental entenderlo bien, pero claro, pero el problema está en que el texto no dice lo que se dijo que decía. Esto es lo que yo intento hacer. Es decir, bueno, vamos a ver qué dice, ¿no? El texto no dice que el método de Marx sea la dialéctica. No solamente no dice eso, sino que dice más bien todo lo contrario. Lo intento demostrar. Lo que me pregunta Mario ahora es, ¿y entonces por qué? ¿Por qué se empeñaron tanto en la dialéctica? ¿Por qué se empeñaron tanto en una interpretación dialéctica de la obra de Marx e incluso de este texto que aparentemente, bueno, según estoy manteniendo, decía todo lo contrario? Bueno, pues yo creo que en el fondo, la razón de lo que pregunta Mario, ¿por qué fue tan importante la dialéctica? ¿Por qué se empeñaron en la dialéctica? Es porque la dialéctica te permitía montar algo así como una teoría general de la historia
en la que además la historia era algo así como un protagonista que jugaba a favor de la clase obrera. Una teoría general de la historia que nos decía que el capitalismo inevitablemente se convertiría en el comunismo de la misma manera que el feudalismo se había convertido en capitalismo de forma más o menos también inevitable según las propias leyes de la historia. Esto tenía una interpretación dialéctica, una lectura dialéctica. Entonces, esto de la lectura dialéctica de la historia era algo así como, joder, confiamos en que la historia juegue a nuestro favor, que la historia nos vaya a traer lo que no somos capaces de traer nosotros, muchas veces contra las fuerzas históricas. Que la historia nos vaya a traer el comunismo, que la historia nos vaya a traer el socialismo. O sea, ojalá que la historia juegue a nuestro favor. Y Marx sería el gran teórico de una teoría general de la historia en la que se habría descubierto una ley que demostraría que la historia sí que juega a favor del comunismo. Es decir, para mí esto no tiene absolutamente ningún valor epistemológico, esto no demuestra absolutamente nada y esto tiene un valor puramente propagandístico, que no es que yo minusvalore la importancia de la propaganda en las internacionales comunistas. Era muy importante, de alguna forma, convencer a la gente de que tenían un aliado tan importante como la historia. Claro, esto era muy importante, esto levantaba mucho los ánimos de la población, que la historia era la aliada de la clase obrera y que, es más, que la historia era la aliada del Partido Comunista. Es decir, que el Partido Comunista podía decir que su autoridad, por la que de pronto te fusilaba, te expulsaba o te condecoraba, era la autoridad de la historia y que por lo tanto era la historia la que te estaba condecorando, la que te estaba fusilando, la que te estaba, en fin, que era la historia el verdadero protagonista de las acciones del Partido Comunista. Bueno, esto naturalmente, ya digo, esto es un disparate sin igual, aunque como propaganda funcionaba, y ya digo que yo no digo que para las luchas políticas no haga falta la propaganda, porque para eso escribí un libro además que se llamaba En defensa del populismo. Claro que hace falta la propaganda, faltaría más. No vamos a ser los únicos imbéciles, los de izquierdas, que no tengamos en cuenta la propaganda, cuando nuestros enemigos la tienen muy, muy en cuenta y bien que la pagan. Pero bueno, ¿por qué? ¿Que era tan importante la dialéctica? Por eso, yo creo que por eso, por una cuestión de propaganda para enfervorizar a las masas y para convencer de que el Partido Comunista tenía razón. De todas formas, el problema es que Marx, yo creo, es lo que yo mantengo, en 1857 abandona el proyecto de una teoría general de la historia. Y entonces, como abandona ese proyecto, pues el método dialéctico se puede decir que ya no le va a servir absolutamente para nada, más que sencillamente para un adorno retórico en ciertas ocasiones porque le sigue cayendo bien Hegel. Pero vamos, una vez que has abandonado el proyecto de una teoría general de la historia, yo creo que es inútil totalmente pretender que el método para comprender cosas históricas que utiliza Marx es el método dialéctico. Pero como tenemos muchísimo que hablar, Mario, continúa tú. Sí. Vale, Carlos. Luego es interesante, porque luego hablaremos más del tema, pero bueno, por ir más rápido, en tu texto, más allá, ¿no? Retomando el tema de la dialéctica, ¿no? Más allá de las diferencias no significativas entre Marx y Hegel, cuando comienzas tu interpretación de la problemática del método de Marx, ¿no? Del pasaje del método de la economía política, pues ves ciertas coincidencias entre ambos autores, ¿no? Algunos elementos de coincidencia. O sea, ambos empezarían, ¿no? Como con una especie de premisa metodológica que dice que se elevan, ¿no? De lo abstracto a lo concreto. En el caso de Hegel no es el primer paso, ¿no? Si nos vamos a la metafísica de Hegel, en el desarrollo del concepto, que culmina luego en el absoluto, saltándome muchas cosas. Y en el caso de Marx, sin embargo, nos remitiría, a la tarea de producción de conceptos científicos, ¿no? Hay que reconocer, ¿no? Que ante un lector, una lectora que se acerca al texto de manera un poco inmediata, esto le va a chocar, ¿no? Porque es un poco contraintuitivo, ¿no? Sobre todo también para gente que tenga una percepción un poco, a lo mejor, ingenua sobre las ciencias sociales, ¿no? Pero lo interesante aquí sería ver, después de la crítica que se ha elaborado de la dialéctica y siendo Hegel, ¿no? El pensador dialéctico por antonomasia, ¿en qué estarían de acuerdo aquí ambos filósofos y en qué no, en el conocimiento, ¿no? ¿En qué sentido comienza el conocimiento científico por lo abstracto? Sí,
Sí. Lo entiendo perfectamente, Mario. Bueno, esto tampoco es una cosa que yo descubra en el texto de Marx, eso es una cosa que fascinaba a Althusser, así lo dice en su lectura de tesis en Amiens. Lo que dice es, lo que más me fascinó de Marx fue este texto en el cual mostraba su acuerdo con Hegel, porque es verdad que hay un acuerdo con Hegel. Lo que pasa es que mira por dónde ese acuerdo no es la dialéctica, ese acuerdo es otra cosa totalmente distinta. Es la idea de que el conocimiento nunca va de lo concreto a lo abstracto, sino de lo abstracto a lo concreto. Eso sí, pero claro, eso tenía Althusser toda la razón. Ya digo que aquí lo único que hago, quiero decir que será contraintuitivo, pero ya la lucha contra la lucha por hacer comprender esto tan contraintuitivo, ya la hizo Althusser, ¿no? Ya la hizo Althusser y con bastante éxito, fue lo más famoso de la intervención de Althusser. O sea, sí, es verdad. O sea, el conocimiento, dijo Hegel, va de lo abstracto a lo concreto. Y Marx está completamente de acuerdo con eso, con Hegel. Y esto es una crítica al positivismo, es una crítica a cierto empirismo ingenuo, de pensar algo así como que el conocimiento parte de los datos y llega a teorías abstractas. No, el conocimiento nunca parte de los datos. Los datos son siempre lo último que se encuentra el científico. Para encontrar un dato, para encontrar un puñetero dato, necesitas montar toda una ciudad científica con montones de abstracciones científicas de por medio, que de pronto en un laboratorio te digan de pronto, sí, mira, si quemas oxígeno en una atmósfera si quemas carbón en una atmósfera de oxígeno puro, pues entonces ocurre que mira qué dato. Pero esto es lo último. Este es el resultado final de un laboratorio. Y es verdad que el prólogo a la fenomenología del espíritu está escrito en esta clave. Lo que dice Hegel es, oye, la experiencia no es una cosa despreciable. La experiencia es lo que más ha costado a la historia de la humanidad. La experiencia ha sido una conquista de la ciencia. Solamente hizo falta muchísimo esfuerzo para obligar al ser humano a bajar de los cielos, porque el ser humano siempre ha estado en las putas nubes, siempre ha estado en la religión, siempre ha estado rezando a los dioses. Lo que más ha hecho el ser humano ha sido rezar. Obligar al ser humano a prestar atención al presente, dice Hegel. Eso es lo que ha costado. Para eso tenemos que esperar al Renacimiento, tenemos que esperar a Bacon, tenemos que esperar a Galileo, tenemos que esperar al nacimiento de la física experimental. O sea, la experiencia ha sido lo que más trabajo ha costado. La experiencia ha venido al final. Al principio, ¿qué teníamos? Pues el reino nebuloso de las abstracciones, de lo que Althusser llama el macizo ideológico. O sea, la ciencia siempre parte de lo ideológico, de la conciencia común, de la forma en la que vivimos, con ideas, con conceptos abstractos, muy abstractos, de la forma en la que vivimos el mundo, de ese contacto espontáneo con el mundo está trazado de abstracciones confusas. Ninguna es clara, ninguna es distinta, ¿no? Son abstracciones confusas, sencillamente abstracciones malas, porque son abstracciones que son abstractas a base de no señalar nada concreto, por indeterminación, por indecisión. Esto yo siempre en clase, y a lo mejor así resumo y ya termino con este asunto, lo digo siempre, no hay más que imaginar una conversación en un bar. También creo que lo cuento en el libro así. Imagina una conversación en un bar. No sé, tú comienzas hablando de cosas muy concretas que te interesan muchísimo, que yo qué sé, pues es qué está pasando actualmente en la polémica interna del feminismo a raíz de la ley trans. Bueno, pero tú comienzas así, y quieres hablar de un tema muy concreto que es exactamente el borrador de esa ley. Pero al cabo te empiezas a beber gin tonics, empiezas a beber cañas y vinos y tal y cual, y al cabo de un rato no se sabe por qué, pues de pronto se empezaba como a cambiar de tema y en realidad de lo que estás hablando es de si Irene Montero en realidad no será una farsante que no sé qué y no sé cuántos, y entonces ya en realidad lo que empiezas a pensar es, oye, me cago en tu puta madre, y entonces sí, ¿qué pinta mi madre en todo esto? Y entonces empiezas a hablar de tu madre, de tu abuela, y al final acabas hablando también de para padres la de bueno, en fin, no sé qué, no sé, y acabas con la familia real, no se sabe muy bien por qué, por el camino te sale no sé qué cantante de rock, y al final acabas hablando
de tu puñetera actitud cuando fuiste un criminal apoyando el terrorismo de ETA, y a las 6 de la mañana, sencillamente, tienes una borrachera, 1000 pares de diablos y no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo. Al día siguiente, cuando te levantas, llamas por teléfono muy avergonzado y dices: oye, perdona, creo que ayer insulté a tu madre, no sé qué pasó. ¿Cómo? ¿Pero de qué estuvimos hablando? ¿De qué estuvimos hablando? Y la respuesta es siempre la misma. Bueno, pues estuvimos hablando de todo y de nada. Un poquito de todo y un poquito de nada. Es decir, el grado de abstracción, el grado de indefinición es hasta tal punto preocupante que ni siquiera distingues el todo de la nada, como para distinguir a los trans de los cis, vamos, o sea, ¿qué demonios? O sea, no distingues absolutamente nada. Estuviste hablando del todo y de la nada, que por cierto, además, es una cosa muy abstracta porque es el tema del departamento de metafísica. Es decir, yo lo que vengo a decir es, mira, metafísica se hace en los bares y en la ciudad científica se dice y se intentan decir cosas concretas. Lo concreto es lo más difícil. Y lo más fácil, lo que te sale solo, son las abstracciones. Lo que haces en los bares, confundir el todo con la nada, y confundirlo todo, no se sabe por qué de pronto sale tu abuela a relucir por ahí, no sé. Todo está en el mismo saco de la ignorancia. Bueno, pues bien, pues en realidad no es mucho más que esto lo que vienen a decir Hegel y Marx en el comienzo del texto de Marx y en el comienzo de la fenomenología del espíritu. Mira, lo concreto es una cosa muy difícil, ¿eh? Es una cosa muy difícil, requiere mucho trabajo. Normalmente lo que tienes al principio siempre son abstracciones, y abstracciones de las malas, malas, malas. Hay un texto de Hegel magnífico, que lo podéis encontrar en internet, me parece, que se llama ¿Quién piensa abstractamente?, en que comenta todo el tiempo, es un articulito de Hegel, comenta todo el tiempo el discurso de una señora que está vendiendo huevos en un mercado, y que dice algo así: ¿cómo que mis huevos están podridos? ¿Cómo van a estar podridos mis huevos? Y Hegel empieza a decir que en realidad esta señora, con todo su discurso, no dice absolutamente nada concreto, no dice más que abstracciones, abstracciones y abstracciones, ¿no? Bueno, en fin, en esto Marx estaba completamente de acuerdo con Hegel, pero claro, esto no tiene nada que ver con la dialéctica, esto no tiene nada que ver con que el método de Marx sea el método dialéctico. Están de acuerdo sencillamente en no aceptar pues un cierto presupuesto positivista, empirista, es también lo que interpreta el Tusser, algo así como que el conocimiento comienza con datos. El conocimiento no comienza con datos, los datos vienen al final, los datos empíricos vienen al final. Y lo que pasa aquí es que pues la retórica de Hegel es tan fascinante que Marx se la copia con mucho gusto porque le encanta lo macarra que es Hegel, porque Hegel es un pensador muy macarra, y es verdad que para macarras, el más macarra de todos todavía más es Marx. Entonces, bueno, aquí hay una cierta admiración de lo bocazas que son los dos, lo irónicos que son, los sarcásticos que son, lo malos que son. Los dos son muy malos, muy malos. Y en eso se admiraba, bueno, Marx admiraba mucho a Hegel. Entonces, cuando puede, pues le imita. Pero no, yo no veo que sea mucho más, ¿eh? El acuerdo es este. Desde luego, el acuerdo no es la dialéctica. Este es el acuerdo. Bueno, pues lejos de Hegel, ¿no? De cualquier tentación dialéctica, ¿no? Como dices, tú sitúas a Marx en la estela, ¿no? De Galileo y de Descartes, proponiendo lo que podríamos denominar algo así, o al menos en parte de tu interpretación de lo que sería la Enlightenment, ¿no? Pues una interpretación cartesiana del texto, ¿no? Metodológico de Marx. Hay una parte que dedicas a Descartes, ¿no? De hecho, recuperas el discurso del método en un momento determinado y las reglas, algunas de las reglas del discurso del método. ¿En qué medida consideras que estas normas, ¿no? O sea, que iluminan estas normas el texto de Marx y su trabajo teórico sobre la economía política? ¿Cómo hibridas, ¿no? a Descartes con el discurso de Marx, ¿no? Porque de alguna manera hay diferencias, no es un autor tan próximo a la tradición marxista o no ha sido tal, y sin embargo en tu texto parece como de manera muy natural invocado a la hora de organizar el conocimiento. Bueno, yo el asunto es que desafío a cualquiera que lea el texto de Marx, que lea los primeros párrafos del texto de Marx y que me diga si hay algo ahí de lo que dice Marx que no encaje perfectamente en las reglas para la dirección del espíritu de Descartes. No sé, o sea que
Yo lo que digo es, en realidad lo que dice Marx es que el método funciona analizando y sintetizando. El análisis, la síntesis y, por cierto, bueno, el repaso, que también es muy importante para que el genio maligno no te pueda agotar por el camino, ¿no? Para que puedas repasar, ¿no? Es decir, el repaso es sencillamente que tienes que tener unas coordenadas cartesianas que te permitan repasar todos los elementos simples sin dejarte ninguno. Y para eso hacen falta unas coordenadas. Eso es lo que hace Descartes. No sé, vamos, que decir, no voy a dar ahora una charla sobre Descartes, pero que sí, que yo veo que sencillamente de lo que dice Marx no hay nada que no encaje con un Descartes o un Galileo elemental. Bastante elemental, ¿eh? En ese sentido, pues yo recordaría un poco también, bueno, yo lo que diría más bien es, mirad, no hagamos tantas florituras con esto del método. Los científicos hacen lo que pueden como pueden y ya está. Eso es el método científico por antonomasia. Esto también lo dice sobre todo mucho César Rendueles, que siempre va a la cosa de tanta modestia, ¿no? Hay que ser modesto en las ciencias humanas porque, mira, hacemos lo que podemos con lo que podemos. Eso es una frase en realidad de Levi Strauss. Levi Strauss lo dijo. Él lo dijo. Le preguntaron una vez por el método estructuralista y dijo Levi Strauss, el método estructuralista me parece mucho decir, hacemos lo que podemos con lo que podemos, ¿no? Joder, eso no suena muy estructuralista, eso suena bastante modesto. En cualquier caso, hay una cosa que sí que dice en su polémica con Vladimir Prot, lo que dice, lo único que sabemos quizás los científicos es que tenemos una brújula que es algo así como que la prueba del análisis está en la síntesis. Pues tú analizas y después reconstruyes por orden a ver si te sale igual. Y entonces eso es una cierta prueba de que has hecho bien las cosas. La prueba del análisis está en la síntesis, dice Levi Strauss. Joder, pues si hasta Levi Strauss, que mira que pasa por ser el fundador o por antonomasia del método estructuralista, es tan modesto y pide tan pocas cosas a esto del método, pues ¿por qué no vamos a imitarlo un poco? O sea, Marx hacía lo que podía como podía y la verdad es que ni siquiera tuvo tiempo de escribir muchas páginas a propósito del método que estaba siguiendo, una especie de autorreflexión sobre su propio trabajo. Escribió estas, que además las dejó en un estado de borrador bastante lamentables y ya está. Es decir, ¿por qué el método de Marx es el método de Descartes? Pues yo diría, pues porque no hay otro. Es que no hay otro, es que no hay otro. O sea, no se le hacía a Marx un gran favor diciendo que había inventado un nuevo método revolucionario distinto y enfrentado a toda la metodología de las ciencias burguesas. Joder, las ciencias burguesas son la ciudad científica misma, son la comunidad científica misma. O sea, si te cargas las ciencias burguesas en ese sentido, es que te lo has cargado todo. Y entonces, ¿qué te queda? El libro rojo de Mao. Claro, al final te queda el libro rojo de Mao. Esa es la gran ciencia que va a venir a sustituir a la ciencia burguesa. No, hombre, o lo que es peor, las tonterías que pudiera escribir Stalin en alguna obra más o menos supuestamente científica, porque él lo decía, porque de lo contrario te fusilabas si no lo creías. O sea, no, mira, la ciencia es la ciencia que el marxismo llamó despectivamente burguesa, y ya está. Y el máximo favor que se le podría hacer a Marx es decir que Marx fue un científico que estudió, pues, cosas que científicamente hasta el momento no se habían estudiado, como por ejemplo la economía capitalista. Eso es el máximo elogio que se le puede hacer. El marxismo, pretendiendo hacerle un elogio más alto, dijo que había fundado una ciencia revolucionaria distinta a todas las demás, con una metodología absolutamente insólita, tomada de la dialéctica hegeliana, y mira, no, o sea, no se le hacía ningún favor con eso. Se creía que se le estaba encubrando y en realidad se le estaba más bien despreciando. Porque mira, la ciencia es una escalera, es como una escalera, yo siempre digo eso, la ciencia es como una escalera que te hace levantarte sobre la conversación del bar de la que estábamos hablando el otro día, te hace levantarte sobre la conciencia común, sobre el mundo ideológico, sobre el macizo ideológico. Y si te pasas de listo y te crees más listo que los científicos, pues sencillamente, pues te caes. Das un paso más en la escalera creyendo que estás más arriba y en realidad te caes al suelo. Pues es lo que les pasa a todos los que se pasan de listo, lo estamos viendo con la pandemia. O sea, yo no tengo ninguna confianza en estos inútiles que nos están guiando científicamente sobre qué es lo que pasa.
Vamos, que sí, que no tengo mucha, además pertenezco a una familia de médicos, no tengo mucha confianza en la medicina, pero claro, que me digan que entonces es que voy a tener confianza en la medicina alternativa, o no sé qué teoría, o mira, ¿no? Si no creo en la medicina, pues voy a creer en la medicina alternativa, no me jodas, o sea, vamos a ver, los menos malos por lo menos, no sé, son los que escriben artículos en revistas científicas de medicina, vamos, serán unos inútiles, sí, pero vamos, joder, a cambio no me vas a colar ahí ahora la homeopatía, tío, o sea, ¿qué es esto? O sea, vamos, que no creo en los científicos, voy a creer en tu puta madre. En fin, bueno, anda, Mario, continuamos. Iba a decir que esta época no está tan agitada por debates políticos de fondo, pero se me ha olvidado el tema de la pandemia, que leer también la introducción en momentos de pandemia también tiene su WhatsApp. Total. Pues siguiendo un poco el hilo que presentas, ¿no? O sea, el de la ciencia moderna, ¿no? Que homologas un poco la metodología económico-política marxiana con lo que Kuhn y Bachelard pues entendían como ciencia normal, que lo acabas de decir, ¿no? Y bueno, yo creo que se ofrece claramente un marco de coordenadas muy claro, ¿no? Sobre su separación ante cualquier mirada dialéctica, ¿no? Sobre el conocimiento. Y en ese punto retomas a Gaston Bachelard y sus distinciones entre ciencia y opinión a la hora de explicar cómo las abstracciones científicas se opondrían a lo que acabas de denominar como macizo ideológico, que yo creo que son elementos interesantes y que son elementos fundamentales de tu lectura del texto, ¿no? de Marx, ¿no? El macizo ideológico sería un conjunto de ideas, ¿no? De representaciones y percepciones que nos remitirían al mundo de la vida, ¿no? A una experiencia cotidiana y práctica en sus múltiples registros, que por cierto me ha resultado, así como detalle, así sorprendente tu invocación a Husserl en un par de momentos, ¿no? Precisamente, ¿no? De la cuestión de la epogé, que la haces también ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo funcionarían estas abstracciones, ¿no? En el terreno de la historia y la economía, que es un terreno, ¿no? Más abigarrado, ¿no? Si lo consideramos en comparación con otras ciencias duras, aludías a la química antes, ¿no? Pero aquí estamos hablando, ¿no? De historia y de economía. Pues un poco... Claro, y cuando hablas de historia y de economía, lo que pasa es que te pones las cosas más difíciles que cuando hablas de lo que has llamado el objeto de las ciencias duras, ¿no? El matemático lo tiene mucho más fácil y el físico y el químico pues ya han trabajado mucho más y son ciencias mucho más desarrolladas. Entonces, bueno, claro, cuando encuentras ciencias inmaduras, tremendamente inmaduras, que están prácticamente en su prehistoria científica, o las ciencias que se ocupan de objetos históricos, pues cuanto más inmadura es una ciencia, más ideológica es. Entonces, claro, funcionan peor. Esas abstracciones científicas pues funcionan peor, mucho más, de una forma mucho más insegura, ¿no? Pero de todas maneras yo diría una cosa. Aquí el problema no es un problema de método, yo creo que es lo que me interesa a mí resaltar. El problema no es que no hayamos encontrado el método en el asunto de las ciencias humanas. El problema es que debe ser que el objeto científico mismo es mucho más complicado, por algún motivo. Quizás por estas cosas que se dicen, de que al mismo tiempo que eres el objeto a estudiar, eres el sujeto que está estudiando, y por muchas cosas más. Hay mucha más dificultad. Y luego, por otra parte, hay mucha más ideología por una cosa que tampoco tiene que ver con el método, sino que tiene que ver con el objeto mismo que estás intentando estudiar. Es que no es lo mismo estudiar a los triángulos rectángulos o estudiar la ley de la caída de los graves que estudiar las leyes de la acumulación capitalista. Porque claro, o sea, es que yo siempre les digo en clase a mis alumnos que, mira, si los triángulos rectángulos estuvieran hechos de una gigantesca injusticia, estuvieran amasados por una inmensa injusticia, si para que el cuadrado de la hipotenusa fuera igual a la suma de los cuadrados de los catetos hiciera falta masacrar a todo el tercer mundo, pues entonces los matemáticos estarían en la cárcel por desvelar la injusticia de este mundo. Es decir, que una persona que está estudiando un objeto histórico, un objeto que está amasado de relaciones de poder, se enfrenta a problemas ideológicos que no se enfrenta el matemático, porque los triángulos rectángulos no sangran en la pizarra cuando demuestras el teorema de Pitágoras, pero cuando tú demuestras en qué consiste la ley de la acumulación ampliada del capital, pues estás haciendo
sangrar la pizarra con la sangre de muchos millares de personas, ¿no? Entonces, bueno, eso no es políticamente neutral, no es políticamente indiferente. Con lo cual, lo que ocurre aquí es que si en primero, las ciencias humanas, llamémoslas así, son muy ideológicas, primero porque son una mierda de ciencias, eso de acuerdo, porque son unas ciencias muy inmaduras, eso por supuesto. Pero también, además, porque su objeto es histórico y está basado de relaciones de poder. Y entonces, pues claro, o sea, no son la ciencia en ese sentido no puede ser neutral. También hubo un momento en que la matemática no era neutral políticamente. No hay más que acordarte de que creo que no me acuerdo quién fue, esto lo sabe José Luis seguro, el que demostró la inconmensurabilidad de la diagonal del cuadrado. Creo que se lo llevaron a alta mar y le ataron una rueda de molino al cuello y lo tiraron por ahí por haber descubierto cosas irracionales que trastocaban mucho la tranquilidad de la vida de la polis. O sea, bueno, es decir, que hasta los matemáticos molestan políticamente a veces, ¿no? Pero, y los físicos, pues cuéntaselo a Galileo o al propio Descartes o a Giordano Bruno, ¿no? Bueno, pues con mucha mayor razón los que se dedican a estudiar cosas históricas, claro. Pero claro, esto yo lo que, en resumen, que no es una cuestión de método, que el problema no está en el método, que el problema está en el objeto que estás estudiando. Que no es la cuestión del método, no es que haya que buscar un método para estudiar cosas políticas. El método será el método científico o no será. Y el método científico es el que es. Hacemos lo que podemos con lo que podemos. Y en realidad lo único que tenemos es análisis y síntesis. Lo que dijo Descartes y se acabó. Bueno, más o menos. Gracias. Luego abordamos, ahora abordamos algunas cosas que has dicho que son así, o sea, sobre la cuestión de la neutralidad, que a mí me parece interesante también porque tu texto ahí queda, siendo sobre todo la cuestión de Marx, a veces, ahora lo vemos. O sea directamente conectado con esto, ¿no? Tu lectura del discurso de método de Marx, ¿no? O sea, se acerca, como tú has dicho en varias ocasiones, a la producción del primer Althusser y al binomio, yo creo que de ciencia e ideología, ¿no? Que yo creo que está muy presente, ¿no? Teoría, macizo ideológico, se parece mucho a la noción de ciencia e ideología, ¿no? Y al concepto también de práctica teórica, ¿no? Es una noción que prefieres, ¿no? Sobre todo. Entonces, en tu lectura de esta práctica, la práctica teórica y la ciencia mantienen una relación singular con la historia, ¿no? Y señalas que la ciencia, ¿no? En tanto práctica teórica, está desincrustada de la historia y que el saber teórico no expresa los intereses de una época. O sea, será la ideología, dices, ¿no?, quien exprese esos intereses. O sea, la teoría remite a verdades fundadas en el conocimiento, que tú denominas libre desinteresado también, y sostienes que la teoría se encuentra en el tiempo y que las condiciones del conocimiento son netamente históricas y materiales al mismo tiempo, ¿no? O sea, me parece interesante, yo creo que te detengas aquí, ¿no?, que en una pregunta que tú mismo planteas en tu obra, o sea, y que podría parecer paradójica a primera vista, ¿no? Sobre todo también tratándose de un autor como Marx. Nos dices, ¿qué quiere decir que la práctica teórica, es tu propia pregunta, ¿qué quiere decir que la práctica teórica no es hija del tiempo y que, sin embargo, se da enteramente en el tiempo o incluso contra el tiempo? Yo creo que esto es uno de los nudos como más importantes de tu obra, ¿no? Donde, de alguna manera, yo creo que también realizas una recepción singular de la teoría althusseriana digamos, de esa distinción entre ciencia e ideología, que en Althusser tiene más que ver, yo creo, con Bachelard, y yo creo que tú das un paso más allá. Así que, si quieres, hablamos sobre ello. Sí, Mario, tienes toda la razón y ni siquiera estoy muy seguro de dar un paso más allá. Yo creo que esto para mí es un Althusser bastante... Bueno, es el corazón mismo del teoricismo althusseriano. A mí la única obra que no me gusta de Althusser es precisamente Elementos de autocrítica, porque me parece que matiza su teoricismo. Y a mí lo que me gustaba era el Althusser teoricista al máximo. Yo por eso, lo que digo es que oye, mira, si es que en el fondo, lo que se está jugando aquí siempre es una crítica del historicismo y del psicologismo y efectivamente, lo has dicho tú antes, quien lo ha hecho bien esto ha sido Husserl. Husserl, en la filosofía como ciencia estricta, cuando dice esto de, mira, los fines de la vida son de dos especies. Hay fines para la vida y fines para la eternidad. Y la ciencia es un título de valores eternos e impersonales.
luego los fines de la vida son personales, son de cómo te sacan las castañas del fuego para bregar con tu propia vida, ¿no? Pero bueno, hay dos tipos de fines, también hay fines eternos e impersonales. Bueno, pues esto, este teoricismo de Husserl, que a mí me marcó enteramente, no sé cuándo, la verdad, quizás porque yo ya sabéis que hice mi tesis doctoral sobre Sartre y de alguna forma quizás provengo del mundo fenomenológico sin darme cuenta, porque yo tampoco leí mucha Husserl, ¿no? Porque menudo coñazo que es eso, ¿no? Pero bueno, sí, el antihistoricismo y el antipsicologismo y el antisociologismo, por supuesto, eso para mí es el abecedario mismo de mi columna vertebral. Entonces, yo lo que digo siempre es que, claro, lo que tú has planteado en esa pregunta, que parece casi un galimatías paradójico, es algo así como la ciencia está completamente, la práctica teórica y los productos científicos, y por cierto también morales, están completamente ligadas a sus condiciones materiales de existencia, que son históricas, que son hijas de su tiempo. Las condiciones materiales de existencia sí, pero claro, el asunto es que, sin embargo, trabajan enteramente por la eternidad. Ahora, yo lo que pregunto ¿es tan difícil pensar que desde las condiciones materiales históricas, concretas, empíricas que te han tocado, tú no estés trabajando por darles la razón a esas condiciones, sino que estés trabajando por valores eternos e impersonales? Es decir, pues naturalmente que tú... Es que si no, de lo contrario, tendríamos que hacer como decía el capataz ese de Chesterton, que pone en algún ejemplo. Como soy del siglo XVIII, soy capataz de esclavos. Claro, si hubiera nacido en el siglo XX, pues sería antiesclavista. Oye, no, majo, en el siglo XVIII también había antiesclavistas. Por cierto, los había desde la época de Espartaco. O sea que siempre ha habido antiesclavistas. Ha habido gente que no ha trabajado por su época. Desde su época, completamente ligado a las condiciones materiales de su práctica teórica y de su práctica jurídica o moral, ha trabajado contra su época, a favor de otra época. Bueno, ojalá a favor de un futuro que tenga que sea capaz de algo así como positivizar la eternidad. Entonces ya sé que estas cosas cuando las dices pues no suenan muy materialistas, pero a mí, si escribí, yo el libro más inteligente que he escrito, porque cada día me vuelvo menos inteligente como todo el mundo, ¿no? Fue el de 1998, cuando escribí El materialismo. Ahí es lo que intento contar. Desde entonces es que he perdido tanta memoria y he perdido tanta inteligencia que cada día... tengo más una especie de Alzheimer generalizado, que ya no distingo la O, ya no sé hacer la O con un canuto, pero en esa época sí entendía bien. Intenté explicar por qué el materialismo no podía eludir la cuestión de la eternidad, que no podía eludirla, que vamos a ver, mira, casi mejor que contarla, porque si empiezo a contar ahora todo mi libro del materialismo, además no me voy a acordar. No, yo diría que, por ejemplo, un positivista jurídico relativo como Ferrajoli, claro, cada vez es menos positivista y cada vez más partidario de algo así como el derecho racional. Porque claro, lo que viene a decir Ferrajoli cada vez más es que frente en un mundo de poderes salvajes que no atienden al derecho, bueno, pues no sé, es una gran victoria que el derecho que en otro tiempo se llamó natural, y entonces, claro, había una enorme polémica entre derecho natural y derecho positivo, bueno, pues se ha encontrado un término medio, que es ¿por qué no positivizamos el derecho natural? ¿Por qué no positivizamos el derecho racional? Es decir, ¿por qué no hacemos en realidad lo que pretenden hacer todas nuestras constituciones, que es algo así como decir hay derechos fundamentales y derechos no fundamentales, y los derechos fundamentales están en los títulos primeros y además todos los derechos fundamentales tienen que ser interpretados con respecto a la norma del derecho fundamental, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dictada en la ONU en 1948. Es decir, esto es algo así como decir, mira, el derecho natural, el derecho racional, vamos a llamarle así, que es más adecuado actualmente, el derecho racional puede ser positivizado en los órdenes constitucionales.
Y cualquier derecho positivo tendrá que someterse a la prueba de los tribunales constitucionales para ver si verdaderamente pasa la prueba del algodón o no. Y incluso si el Tribunal Constitucional se equivoca, habrá que recurrir al Tribunal de Estrasburgo. Y el Tribunal de Estrasburgo dirá si es verdad o no es verdad que el Tribunal Constitucional ha acertado o no al decir que esa ley era constitucional o que esa ley era inconstitucional. Es decir, de alguna manera, lo que tenemos es que hay toda una historia del derecho que ha ido positivizando cada vez más valores eternos, valores eternos, no me gusta hablar de valores, pero era por recordar la frase de Husserl. Ha ido positivizando la eternidad, lo que es irrenunciable y no depende de ninguna época. Bueno, pues que las épocas hayan logrado darse a sí mismo títulos, preceptos, derechos, obligaciones, deberes, todo un amasijo de derecho, toda una gramática jurídica que no depende de la época, pues es un gran logro. Bueno, pues si esto lo ha logrado el derecho, lo podrá lograr la ciencia. Vamos, de hecho, por supuesto que lo ha logrado siempre la historia de la ciencia, como dice Husserl, pues es un título, trabaja por la eternidad, trabaja por introducir algo de eternidad, algo de verdad en este mundo, ¿no? Fíjate que acabo de leer una tesis doctoral interesantísima de una muchacha que se llama Andrea Mosquera Varas. Ya oiréis hablar de ella en el futuro. Una muchacha que nunca habla y que nunca sonríe, sobre todo, no sé. Pero joder, cómo me ha gustado. Trata sobre Badiou. Y esta tía lo que venía a decir al final es que todo este rollo del trabajo por lo eterno en Badiou, esto de la fidelidad al acontecimiento y tal y cual, al final se contaba más fácilmente contándolo a través de Ferrajoli, sencillamente. Por eso me ha salido Ferrajoli ahora, porque me he acordado de la tesis doctoral. Es una idea magistral. O sea, magistral, que hayamos logrado positivizar la eternidad en nuestros mandatos constitucionales, pues no está nada mal. Claro, la hemos positivizado como deber ser, no como algo que pueda tener una eficacia práctica. Pero bueno, esto es otro tema, El asunto está, perdona un segundo, porque es que yo creo que esto se va a entender muchísimo mejor si pongo un ejemplo por todos conocido. Esto de que desde nuestro tiempo trabajamos por escapar de nuestro tiempo, que es en definitiva lo que me has preguntado, que cómo se come esto, desde nuestro tiempo, absolutamente inmersos en nuestro tiempo, lo que pasa es que estamos trabajando por escapar de él. Bueno, pues esto lo vivimos en nuestras propias carnes durante 10 años de lucha contra Bolonia. Yo lo que siempre digo es que la práctica teórica lo que hace es levantar ciudadelas contra el tiempo, contra el curso de la historia, contra la sociedad. Es decir, es algo así como desde nuestras condiciones sociales levantamos ciudadelas para ponernos a salvo de ellas y que nos dejen en paz en nuestra ciudad universitaria, que nos dejen en paz. Y lo que nos dijeron es, no, la universidad tiene que estar al servicio de la sociedad. Y, por cierto, pues ahí en la Facultad de Somos Aguas, ahí en Políticas, pues Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, incluso seguramente nuestro amigo José Luis Moreno Pestaña, no lo estoy muy seguro, pero bueno, los burdesianos en general, claro, apostaban porque eso a lo mejor no era tan mala idea. Pero esto ya lo hablaremos algún día, ¿no? Que a lo mejor no era tan mala idea. Pues desde la Facultad de Filosofía nos parecía la peor idea del mundo, poner la universidad al servicio de la sociedad, que además es una sociedad muy mala. Si pones la universidad al servicio de una sociedad basura, tendrás una universidad basura. Que además es que ni aunque fuera la mejor sociedad del mundo, la universidad no tiene que estar al servicio de la sociedad. La universidad tiene que estar al servicio de la verdad, de la objetividad. Independientemente de que a la sociedad le venga bien o le resulte rentable o no le resulte rentable, que la verdad sea una cosa u otra. Bueno, pues esto, 10 años luchando por la autonomía de lo teórico. Eso es lo que hicimos en la Facultad de Filosofía contra el Plan Bolonia.
luchar por la autonomía de lo teórico. Y decir, que nos deje en paz la sociedad, que nos deje en paz nuestro tiempo, que nos deje en paz la historia. Nosotros no miramos lo que es oportuno históricamente, miramos lo que es verdad o lo que no es verdad, lo que es objetivo o lo que no es objetivo. Y ya está. Entonces, nosotros no trabajamos por la historia, trabajamos por la eternidad. Naturalmente que en condiciones históricas, ¿me lo vas a contar a mí? Si estábamos todos los días, un día sí, otro no, haciendo manifestaciones con las puñeteras autoridades académicas que nos habían tocado en suerte en esta mierda de historia que estábamos viviendo. Claro que trabajas en la historia, pero contra la historia, ¿qué carajo? Contra la historia. Y no digamos ya los tribunales de justicia, solamente faltaría que los tribunales de justicia tuvieran que estar a favor de la sociedad. ¿Pero cómo a favor de la sociedad? Si lo que tienen que hacer es poner a la sociedad en estado de derecho, no el derecho en estado de sociedad. El derecho en estado de sociedad, no. La sociedad en estado de derecho. ¿Qué dices, José Luis? Yo creo que, por desgracia, nos vamos a quedar casi sin tiempo en breve, así que vamos a tener que dar a paso. No, nos quedan muchísimas cosas interesantes que discutir, por lo que tú me dijiste. Ya, no, ya lo que pasa es que vamos a tener que cerrar, yo creo que en 20 minutos y vamos a tener que empezar a hablar. Pero vamos, yo hago una pequeña cala para abrir el debate. Si queréis, un poco siguiendo... Perfectamente, pero me voy a levantar un momento. Que vale, tengo vale. que dar unos tortazos. Vale, vale. Tienes que impartir derecho. Dime. Carlos, por Dios. Pues a ver, ya, siguiendo un poco con el debate, lo que proponía Carlos, así, pues un poco él distingue, ¿no?, entre hechos de la historia y hechos de la razón, que yo creo que es un poco el nudo en el que andamos ahí metidos con lo que proponía Carlos, ¿no? Él basa, digamos, también la noción de práctica teórica. Yo digo, decía que la radicalizaba más porque él sitúa, digamos, la ciencia en una autonomía de lo teórico, sitúa la verdad en una autonomía de lo teórico, y Althusser yo creo que nunca da ese paso, ni siquiera, digamos, en su época más teoricista, que no deja de situar, digamos, el conocimiento en el ámbito de la teoría del modo de producción de Marx. Y vamos, Carlos señala que habría hechos de la historia, hechos de la razón, introduciendo también una línea hermenéutica vinculada con Kant, ¿no?, el uso práctico de la razón, la libertad, a partir del cual recupera un enclave donde la razón trasciende la época, que es un poco lo que acaba de comentar. Y desde allí podría enunciarse, yo creo que en sentido bastante platónico, que es una de las cosas que quizá más sorprenda, ¿no?, del texto de Carlos, pues justicia, verdad y belleza, ¿no?, como ideas, como eidos, ¿no? Me parece a mí, vamos, que me parece interesante, si queréis, que abramos la discusión por aquí, porque justamente, pues, es lo último que ha comentado Carlos, y además no nos va a dar tiempo a avanzar mucho más. Había mucho más, la verdad, en el cuestionario, pero entre el hackeo inicial y un poco las condiciones materiales de existencia también en las que tenemos, pues no nos va a dar tiempo, por desgracia, a avanzar mucho más. Así que yo creo que abrimos el turno con Pepe, quería tomar la palabra, y que yo creo que también tenía que ver un poco con esta visión un poco de la Universidad de Bolonia y de la cuestión de si la universidad responde a la sociedad, ¿no?, y cómo se entrevera en este debate. Así que, Pepe, cuando tú quieras, toma la palabra. Sí, bueno, lo primero que luego lo hablamos al terminar, o charlamos por teléfono o por correo. Si queremos continuar el debate otro día, podemos continuar el debate otro día. No estamos obligados a cerrarlo hoy. Hemos tenido mala suerte con esta gente, que lo mismo son unos cachondos, unos fascistas, o yo qué sé, o alguien que me he cargado. No lo sé. En fin, hemos tenido mala suerte. Porque yo también he visto lo que planteabas tú, Mario, como debate, y verdaderamente quedan muchas cosas, y el texto de Carlos lo merece. Yo a Carlos, lo primero, paréntesis, es que los burdisianos somos también bachelardianos. No, eso no, lo de la ruptura epistemológica, nosotros somos los de la ruptura epistemológica, nosotros somos los cientificistas, de investigación-acción, nada. O sea que nosotros lo de la universidad al servicio de la sociedad también nos produce el mismísimo error. Recuerdo que cuando... No, pero es que cuando Althusser estaba escribiendo eso, esa historia está por hacerse, Carlos, y ya tenemos muchos materiales sobre ella. Cuando Althusser está escribiendo para leer El Capital y la Revolución Teórica de Marx, está en un seminario con Bourdieu y Passerot. De hecho, en el oficio de sociólogo hay una parte de Para leer El Capital que se presenta como uno de los textos modelo. Luego esa parte se elimina por la pelea que tiene Bourdieu con Althusser.
que se produce cuando se publica ideología y aparatos ideológicos del Estado. Porque a Bourdieu le parece un texto extremadamente, con una visión de la ideología extremadamente conspirativa y muy reduccionista. Pues tenía Esa fue la historia que sucedió, pero no vamos a hablar de Bourdieu, venimos aquí a hablar de tu trabajo. Dos cosillas me parece a mí. Hay una página en el materialismo, que yo fue un libro que leí con mucha fruición y que ahora he releído para preparar el seminario de hoy y también leyéndote a ti, leyendo Marx 1857. Hay una parte en la que tú hablas de Polanyi, está en la página 312 del materialismo, en la que tú hablas de Polanyi y dices, bueno, igual las supervivencias feudales que denunciaban los marxistas eran los efectos de sociedad que eran necesarios para protegerse del capitalismo. Y yo ahí puse muchas rayas cuando lo leí esto en su tiempo, hace ya muchos años. Y ahora, claro, hay una contradicción, Carlos. Yo no sé si es una contradicción, si es algo que yo creo que deberías matizar, que merecería o que yo no me entero. Hay una diferencia entre el proyecto de crítica al historicismo y la apertura de temporalidades diferentes a las de una sola época histórica, y la idea de que una época histórica se come todas las temporalidades y remite todas las prácticas a su propia lógica, que es la crítica altuseriana clásica del expresivismo, que eso está en tu obra, y la idea de que eso supone la eternidad. Claro, yo cuando leo eso digo, Carlos, entre el cero y el infinito hay unos cuantos números. Es decir, lo que abre la crítica al historicismo es el propósito de explorar las diferentes temporalidades, como las temporalidades que suponen las llamadas supervivencias feudales, que tú llamas allí efectos de sociedad con los que protegerse del capitalismo. Pero eso supone una teoría de los diferentes tiempos históricos. No supone pasar del tiempo historicista a la eternidad. No sé si soy capaz de explicarme. Para mí totalmente. Entonces, yo ahí es lo que cuando yo creo que en esta última obra hay una inflexión platónica más fuerte que, claro, pues yo diría, claro, a lo largo de la historia no es solamente la justicia contra la injusticia, son dispositivos de justicia muchas veces parciales que pueden ser recuperados en ciertos contextos. La democracia ateniense era una democracia esclavista y con exclusión de las mujeres. Sin embargo, el mismo Engels, y Marx lo dice también en los escritos etnológicos, fue la forma que tuvieron las clases populares libres de protegerse de la élite. Y eso luego puede ser recuperado y aprovechado de otros modos, porque ahí se abre como un germen, una especie de tiempo histórico específico que se puede desencastrar de su tiempo histórico. No tienen la necesidad de llevarte para debatir una asamblea, no tiene necesidad de llevarte el esclavismo. Nosotros seguimos discutiendo en asambleas con semicírculo porque nadie ocupe el centro constantemente, que seguramente sería una idea importada de la matemática o que produjo la imaginación matemática y que se acabó plasmando en la práctica política, y no por eso vivimos con el esclavismo. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión importantísima en tu trabajo que forma parte, yo creo que de la matriz altuseriana, que yo personalmente pues también creo que que comparto completamente contigo en ese punto, que es la de los diferentes tiempos. ¿Por qué Platón? Eso es lo que a mí me resulta más curioso. Me resultaba curioso porque en el materialismo justo una página antes, entre la 308, haces una defensa de la eternidad, donde hay, digamos, está además contado con la fuerza expresiva que es tuya y con una calidad literaria enorme, pero que yo, sin embargo, veo contradictorio con esta idea de Polanyi. Claro, lo que llamamos supervivencias feudales son efectos de sociedad con las que la sociedad se protege de muchas cosas. Entre otras cosas, de que te traten como un número intercambiable de cualquier cosa. Yo me acuerdo además que cuando yo leí esto, tú publicaste un artículo sobre Chiapas. Y contaba, bueno, en Chiapas la gente, lo que uno ve es que la gente prefiere formar parte de un mundo social antes de ser un ciudadano abstracto.
Sí. Prefiere formar parte de una sociedad concreta antes de ser un ciudadano abstracto. Sí. Y tener una serie de obligaciones y de derechos ligados a esas comunidades concretas. Son efectos de sociedad. Eso no significa que sean idealizables, eso significa que se generaron en un tiempo histórico y que tienen una lógica específica y que mantienen unos principios de justicia. No sé si me explico. Entonces yo creo que ahí hay una... Yo en eso veo como que el salto a Platón, no es porque yo esté en contra de Platón, que a mí Platón me gusta mucho también y yo qué sé, sobre el político de Platón podríamos acordarnos en muchas cosas que él dice ahí. Yo veo que no hay necesidad y que lo que nos propone Althusser, o lo althuseriano, el programa althuseriano, es una teoría de los distintos tiempos. Creo que me estoy enrollando mucho, perdona. No te está enrollando nada y me dejas un poco perplejo. Oye, te lo agradezco muchísimo, de verdad, José Luis. Es que no sabía que había alguien que me leía. No. O sea, pero que me saques lo de Chiapas encima, ya es que me dejas absolutamente boquiabierto, vamos. Y por cierto que lo que dices de que yo decía en el materialismo sobre Polanyi, no me acordaba de que lo dijera, pero me parece interesantísimo, aunque lo haya dicho yo. Pero no me acordaba en absoluto, es interesantísimo eso. Tengo que releerlo y volver a pensarlo. Y el problema que planteas me parece fascinante. Ahora bien, eso da para un seminario, ¿eh? Esto sí que me gustaría pensarlo bien despacio, pero bien despacio. Yo lo que te contestaría, me parece que quería hablar Mario, pero vamos, dejarme un segundo. Claro, tú dices, ¿será necesario para alejarte del historicismo tener que meter la eternidad de por medio? Es decir, ¿será necesario desembolsar? No es necesario. Es verdad que si renuncias a algo así como a una historia única en la que cada época histórica condensaría algo así como la totalidad de las posibilidades, pues bueno, renuncias a un cierto historicismo muy fuerte, pero quizás a lo mejor para abrir otra serie, otras temporalidades, otras historias. Pues por supuesto que sí, tienes toda la razón, claro que sí. Y además eso es lo que se hace en la mayor parte de las veces. Y, por ejemplo, me parece muy bien traído lo de Polanyi. Frente al incipiente capitalismo, no se trataba de salvar la eternidad, se trataba de salvar, los dispositivos más elementales para generar una sociedad antropológicamente viable. Entonces, esto de las supervivencias feudales, pues a lo mejor eran sencillamente, mira, es que es el mínimo de humanidad que hace falta para que pueda haber algo así como sociedad. Y el mercado capitalista está destruyendo hasta ese mínimo antropológico más elemental. Claro que sí. Ahí no se trataba de salvar la eternidad, se trataba de salvar la sociedad. Y en otras ocasiones, en Chiapas mucho más, porque en Chiapas el asunto estaba en que había frente al mercado, podríamos decir, frente al capitalismo, bueno, frente a la globalización, cuyas cabezas de lanza eran los pastores evangélicos, pues había una especie de retracción identitaria de las comunidades indígenas que decían algo así, mira, para proponerme un nombre en abstracto en el mercado laboral de la globalización, me quedo con mis dioses, mis ancestros, mis costumbres, por cierto, atroces todas, pero casi prefiero ser un chamula que ser un proletario en Distrito Federal, ¿no? Pues sí, eso es verdad también. ¿Y ahí qué se pretende salvar? Pues tampoco es la eternidad, ahí se trata de salvar pues dispositivos antropológicos muy elementales que el mercado daña. Por ejemplo, las identidades tribales. Por cierto que a cambio los pastores evangélicos lo que decían es, ¿a ti te interesa salvar las identidades tribales? A mí me interesa más salvar la familia. Porque vosotros con vuestras identidades tribales sois una pandilla de alcohólicos criminales y así no hay Dios que tenga una familia. Para tener una familia, primero deja el alcohol. Y eso es lo que hacen todos los evangelistas. ¿Por qué os creéis efectivamente que todos los gitanos se convirtieron al evangelismo? Pues porque el evangelismo les salvó de la heroína. ¿Y qué salvó? La vida familiar, fundamentalmente. La vida familiar.
Es decir, a veces se trata de salvar la sociedad, a veces se trata de salvar la familia, a veces se trata de salvar una identidad cultural. Son temporalidades distintas que se encuentran en un espacio común, que es la historia, y efectivamente lo que no hay es ninguna posibilidad historicista de decir hay una gramática común y además una ley general de la historia que nos dice dónde tiene que estar cada cosa, ni mucho menos. Lo que hay ahí son oposiciones reales entre temporalidades distintas. Totalmente de acuerdo, creo que lo has contado a la perfección. Y yo, la verdad, José Luis, yo creo que nos podríamos entender muy bien si tuviéramos tiempo, ¿eh? Yo creo que nos entenderíamos fenomenalmente bien. Yo creo que sí. Me has dejado muy sorprendido, porque estoy muy, muy de acuerdo contigo. Ahora bien, yo de todas maneras sigo un poco en mis 13, con mi Platón y estas cosas. Yo sigo un poco en mis 13. Si estas temporalidades distintas, estas posibilidades de temporalidad distinta, te permiten desincrustarte de tu época, pues ya que estás desincrustado de tu época, joder, ¿por qué no dar un pasito más y incrustarte en la eternidad? Sí, tampoco es tan difícil. ¿Por qué no, en lugar de incrustarte en una nueva temporalidad, lo que haces es proponer una norma que sirva para todas las temporalidades y que sea irrenunciable? Porque, bueno, es lo que se intentó hacer con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y yo creo que no es una idea tan disparatada, es lo que llamamos ilustración. Yo creo que la ilustración no puede renunciar a un cierto contacto con la eternidad, con la razón, con lo racional. Es algo así como decir, me da igual la época. Y aunque haya épocas distintas y no solamente diacrónicamente, sino también sincrónicamente, haya épocas distintas conviviendo entre sí, de todas formas hay algo que habla a todas las épocas por igual. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Pero es que tiene razón la persona. Yo siempre, creo que lo digo en el libro en algún momento, si no lo digo en todos mis libros, o sea que, pero cuando tú ves a un niño muerto en la playa, como la foto esa del niño Alián, que dio la vuelta al mundo, esa foto de un niño muerto en la playa porque se ha caído de una patera, es un niñito de 2 años, tal, tú no dices, joder, qué mal encaja esto en mi época. Y tampoco dices, ay, qué mal encaja esto en mi época, pero a lo mejor encajaría mejor en una temporalidad distinta. No me jodas. Eso no encaja en ninguna temporalidad posible. Eso clama al cielo. Cualquier bien nacido, lo que dices, esto clama al cielo. Esto no encaja con nada. Y si viniera con toda la fuerza el tiempo a decirme una manera de hacer encajar esto pues no encaja. Seguiría estando mal. Esto clama al cielo. Y entonces, bueno, es imposible totalmente hacer un catálogo de las cosas que claman al cielo, anotarlas en un papel y decir esto es la norma a la que tiene que ceñirse cualquier época histórica. Es algo así como decir, pues mira, voy a apuntar en un papel una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Pues yo sí creo en eso, creo absolutamente en eso. Y también en la verdad, no solamente en la justicia, sino también en la verdad. Y por supuesto también en la belleza. Así es que me sale todo Platón, sí, al final me sale todo Platón. Solo un apunte y le doy paso a los colegas. Claro que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Clama al cielo porque somos hijos de Kant. Hay una cosa que cuenta Selhone en El derecho a la libertad muy curiosa, y es el efecto enorme que tuvo el kantismo en la vida cultural del siglo XIX, sobre todo en las sociedades obreras, que es una idea que fue absolutamente revolucionaria, la idea de que cada ser humano tenía la misma dignidad que cualquier otro porque era capaz de razonar moralmente. Y ahí empieza una historia que se refleja, yo con mi alumno le hablo siempre de un enemigo del pueblo de Ibsen, que llega hasta Tiburón. Tiburón es un enemigo del pueblo, pero es norteamericano. Ajá. Es exactamente lo mismo. Es una persona que dice la verdad contra toda una masa que elige no conocer. Y en ese contexto, porque somos hijos de esa verdad histórica del kantismo, decimos esa muerte es insoportable. Sí. Pero yo no estoy seguro que Platón dijera lo mismo ante la muerte de un niño persa. Yo tampoco, pero eso es un problema de Platón. Sin duda. Pero te quiero decir que no hay obligación, y ya paso a los siguientes compañeros y compañeras, de recurrir a la eternidad
para poder asumir que hay verdades que son innegociables y que son algo que nació en un periodo del tiempo y que sin embargo se sobreponen a ese tiempo. Nosotros somos hijos de Kant y de los efectos enormes, la irrigación enorme que el kantismo de formas muy diversas ha tenido en nuestras sociedades. Yo estoy de acuerdo, somos hijos de Kant, digámoslo así, sí, somos hijos de Kant. Pero somos hijos de Kant porque somos hijos de la Ilustración, pero es que la Ilustración no es cualquier padre ni cualquier madre, o sea, porque todo hijo tiene sus padres, pero cuando tu padre es la Ilustración, no es cualquier padre, porque es que la Ilustración es el catálogo de conquistas eternas, ese es el problema, de conquistas, de conquistas históricas contra la historia. Sencillamente de las cosas que no tienen marcha atrás. Mira, si es muy sencillo, el concepto fundamental, no he parado de intentarlo explicar a mis colegas en mi puta facultad. O sea, vamos a ver. El concepto fundamental de la Ilustración es el concepto de progreso. Una vez me preguntaron, ¿es que tú estás a favor de la categoría de progreso? De hecho, está colgado en YouTube. Me parece que pusieron a discutir con un profesor que negaba la categoría de progreso. Juan Antonio Valor. Está colgado, debate entre Liria y Juan Antonio Valor sobre la categoría de progreso. Yo lo que dije es que vamos a ver no es que filosóficamente se pueda estar en contra o a favor de la categoría de progreso, es que si no acepta la categoría de progreso no hay filosofía que valga. Es que es el concepto fundamental por el cual hay filosofía. Progreso es todo aquello que no tiene marcha atrás con arreglo a la razón. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vamos a poner, no sé, una vez que se ha prohibido la esclavitud, es verdad que Platón podía estar a favor de los esclavos y tal, pero Platón nunca diría, jamás, que una vez que se ha prohibido la esclavitud, con arreglo a derecho se puede restaurar. Con arreglo a derecho, no. Una vez que las mujeres han conquistado el derecho al voto, con arreglo a derecho no se le puede quitar. Es decir, hay cosas que en derecho no tienen marcha atrás y hay cosas que en ciencia no tienen marcha atrás. Esto es lo que decía precisamente Bachelard contra Kuhn, que bueno, que Kuhn era demasiado relativista, porque el asunto es que una vez que has conquistado la noción de peso específico, con arreglo a criterios científicos no puedes olvidarla, no puedes retroceder, no se puede retroceder en ciencia. No se puede retroceder en ciencia ni se puede retroceder en derecho. Históricamente sí, por supuesto. Puede venir una dictadura que te haga olvidar la noción de peso específico y que le quite el voto a la mujer. Pero con arreglo a derecho no se le puede quitar el voto a la mujer. Eso es así. ¿Por qué? Pues porque no podría sacar una ley por mayoría parlamentaria porque incumpliría la Constitución. Incluso si dijeras que no incumple la Constitución, incumpliría en el Tribunal de Estrasburgo, dirían que no cumple con la Declaración de los Derechos Humanos. No hay manera alguna. Bueno, se llama principio de progresividad del derecho, es fundamental en el derecho constitucional. No hay manera de retroceder en derecho. Bueno, la Ilustración es el intento de que esto que no tiene retroceso se apropie de cada vez más porción de la realidad. Eso que no tiene posibilidad de retroceder. Bueno, pues eso es, por supuesto, el máximo de eternidad al que tenemos derecho los seres humanos, que no somos dioses. Pero es bastante y tampoco hay que despreciarla. No hay que despreciarlo. Es mucho, es mucho. Es mucho. No tenemos nunca la eternidad en nuestras manos. Pero sabemos que hay conquistas que son conquistas eternas. Sí, o sea, yo diría que está eternamente bien que la mujer vote. O que no haya esclavos. Y eso además lo sabían perfectamente ya los contemporáneos de Espartaco. Es decir, no tuvimos que esperar a Abraham Lincoln para que la esclavitud estuviera mal. Estuvo mal siempre. Siempre. Bueno, sí, es verdad, soy un materialista irritante, porque claro, es verdad, mi lema materialista siempre es un poco el de, se lo copié a Chesterton en una frase que decía, era tal materialista que prefería, que solamente creía en los hechos, pero era también tal materialista que prefería un hecho incluso al materialismo. Y es que hay hechos de la razón.
hay obras de la libertad y no se pueden confundir ni relativizar, ni mediar con las obras del tiempo. Hay coágulos del tiempo y hay obras de la libertad. Y hay que hacer una distinción tajante, platónica, un horismos absoluto. Eso es lo que me resulta... Pero claro, pues vaya materialismo platónico. Pues bueno, es que yo no tengo la culpa de que haya hechos de la libertad, pero como los hay, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Jorge quería hablar. Que yo creo que vamos a casi cerrar después porque son ya las 8:25 y yo al menos tengo aquí un bullicio detrás que no os imagináis, vamos. Yo también tengo la cena de los niños pendiente, pero bueno. Sí. Si Jorge. queréis lo dejamos para otro día. No. Digo, no, yo quería intervenir a propósito de esto que estabais comentando, porque yo leyendo el libro es una de las cosas que me ha llamado más la atención, esa cosa aparentemente paradójica, ¿no? De una ciencia que se construye contra la historia, pero al mismo tiempo desde la historia. Y a mí eso me costaba ver en qué se concretaba eso de que se construye, a pesar de esa idea de que va contra la historia, la ruptura epistemológica, el objeto, eso me resulta muy familiar y me parece muy convincente. La cuestión es entonces qué significa en concreto o qué efectos tiene sobre ese conocimiento que se construye el hecho de que se insista en que se haga desde la historia. Porque si supone una conexión con lo eterno, bueno, ¿qué es lo que arrastra desde la historia a la eternidad, ¿no? Y entonces, leyendo en el mismo texto de Marx, ¿no? que sirve a propósito del comentario, hay un apartado muy interesante, o que a mí me parece interesante en relación a esto, que es la cuestión del análisis del trabajo como categoría, como concepto. Cuando Marx empieza a decir, bueno, nosotros pensamos en el trabajo como categoría abstracta, como el trabajo abstracto indiferenciado, como una categoría y tal. Y eso en realidad, dice él, se ha ido construyendo a través de la historia, ¿no? Hubo que pasar primero por el monetarismo, después el sistema manufacturero, los fisiócratas, Adam Smith y tal. Y entonces dice, entonces llegamos a la sociedad capitalista moderna, ¿no? Y dice, y es solamente en ese contexto donde puede aparecer la categoría de trabajo general, abstracto, indiferenciado. ¿Por qué? Pues porque se da una sociedad, dice él, donde la indiferencia por un trabajo particular corresponde a una forma de sociedad en la cual los individuos pueden pasar fácilmente de un trabajo a otro, en la que el género determinado de trabajo es para ellos fortuito y, por tanto, indiferente. ¿Qué es lo que quiere decir? Aparece una categoría tal de trabajo que permite, además, comprender todas las anteriores, pero aparece porque hay algo en ese tiempo histórico particular que permite que los individuos vean el trabajo de esa manera. Entonces, esa categoría que se conecta con lo eterno, digamos, utilizando tus términos, aparece porque los individuos vivencian esa parte de la realidad, esa experiencia desde su historia particular, de su momento histórico particular. Entonces, en ese sentido, cabría ver la historia no como algo que siempre opera a contrapelo de la ciencia, sino como en ocasiones al menos, y yo diría en bastantes ocasiones, como algo, como una plataforma desde la cual se pueden ver cosas que en otros contextos históricos no se han visto. O sea, no siempre juega en contra, no siempre hay ideología. En otro momento, en determinadas circunstancias, es la base desde la que se hace la ciencia, y no en un sentido negativo, sino lo que posibilita ver cosas. Y en ese sentido, un poquito más adelante, viene a decir además que el problema que puede ocurrir con eso es que esa época, al mirar hacia atrás y al tener un concepto que permite recoger todo lo demás, vea todos los avances anteriores como escalones que van indiscutiblemente orientados hacia, como pasos, como etapas que van orientados a desarrollarse y desembocar en su propio tiempo, ¿no? Y dice, y eso es un error, porque ahí lo que falta es la autocrítica de verse a sí mismo también como un conocimiento situado en el tiempo. Y yo creo que esa es la dimensión que se pierde al insistir demasiado quizás en la cuestión de la eternidad. Es verdad que hay conocimientos que se elevan sobre su tiempo y permiten ver o comprender otros tiempos anteriores, y en ese sentido son superiores, acumulan ese avance, ¿no? Y permiten, digamos, es verdad que elevarse un poco sobre el tiempo y mirar hacia atrás y comprender más cosas, pero de alguna manera esa elevación también mantiene un vínculo con el propio tiempo del cual se produce, y obviarlo conduce quizá a una posición que yo creo que más el mismo texto critica como arrogante, a verse a sí mismo
como el final de todo un proceso que conduce hacia ti y no como tu aportación como una más en todo ese caudal. No sé si me explico. Sí. Sí. Lo único que pasa es que nos metes en un avispero infinito, ¿eh? Esto no terminaría entonces nunca, ¿eh? O sea, porque, bueno, es que no sabéis hasta qué punto hasta qué punto nos quedamos cortos con respecto al hilo conductor que había propuesto Mario, porque me lo pasó en una serie de preguntas, que pasáramos por estos temas y tal, y vamos por menos de la mitad. O sea que la cosa iba para largo y uno de los temas era precisamente el que tú has sacado. Y es un tema importantísimo. Ahora bien, yo no mezclaría el asunto de la eternidad aquí. Yo creo que no. Yo creo que la eternidad tiene que ver más bien con la posibilidad de decir que hay cosas que son eternamente verdaderas o eternamente falsas. Bueno, que la verdad, lo verdadero o lo falso siempre es eternamente verdadero o eternamente falso, y eso es una cosa que compete a la historia de la ciencia. Y luego también hay cosas que claman al cielo y que son eternamente injustas independientemente de la época, ¿no? Bueno, eso es una cosa que no tiene mucho que ver con el asunto del trabajo, porque lo del trabajo, sí, claro, tú lo has planteado bien, lo has hilado bien, pero yo creo que no, yo creo que ahí mezclamos las cosas. Es que sería muy largo de discutir. En cualquier caso, lo del trabajo, lo importante es que, claro, resulta... Claro, es que aquí estamos hablando del texto de Marx. O sea, resulta que a Marx le llama la atención que con respecto a la categoría de trabajo es como si la historia hubiera hecho el trabajo de la comunidad científica, produciendo una categoría produciendo una realidad de trabajo abstracto, porque es verdad que cuando un tipo busca trabajo en el Infojob o en alguna página web, no busca trabajo de carpintero, o trabajo de lechero, o trabajo de periodista, busca trabajo en general, cualquier trabajo en abstracto. Con lo cual resulta que la historia ha producido al final la abstracción del trabajo, que por otra parte es el punto de partida del capital. Porque, claro, el valor es trabajo socialmente necesario, simple y abstracto, cristalizado en una mercancía, con lo cual resulta que la categoría... No, pero si lo has contado tú, si lo has contado perfectamente. Resulta que la categoría más simple, a partir de la cual construir las cosas en el capital, es lo último que se ha producido históricamente. Con lo cual a Marx se le cruzan los cables ahí, se le forma una especie de cortocircuito mental, da la impresión, y dice, a ver si va a resultar que el orden histórico y el orden científico son inversos. Claro, a ver si va a resultar que lo primero en el orden de la investigación científica es lo último en el orden histórico. A ver si van a seguir, el orden del conocimiento y el orden de la historia van a ser inversos. A ver si va a resultar que he invertido a Hegel. Claro, es que todo sale de perillas. Todo sale de perillas. De hecho, se leyó así, el texto se leyó así. Yo dedico mucho esfuerzo en el libro a decir que no se puede leer así. Que no se puede leer así. Esto es una idea que se le pasa por la cabeza a Marx, no me cabe duda, pero por el propio Marx, que ya es en este momento muy, muy sensato, toda esta investigación la ha presidido de un Sadepan, de un eso depende. Él mismo plantea la pregunta, pero entonces las categorías simples para la teoría son las categorías últimas para la historia. El orden histórico y tal lo plantea además con un galimatías increíble y dice eso depende. Dice Sadepan, eso depende. A veces sí y a veces no. Entonces, ¿por qué en el caso del trabajo sí? Eso es una cosa muy interesante. ¿Por qué en el caso del trabajo sí? ¿Por qué funciona en el caso del trabajo y sin embargo en otros casos no funciona? ¿Y qué quiere decir que funciona en el caso del trabajo? Pues es un tema muy complicado, pero yo no me atrevo a intentar explicarlo ahora mismo. Primero porque no me acuerdo muy bien. Tendría que releer mi propio libro, pero es que además es que esto nos lleva toda la noche. Nos lleva toda la noche. Veamos que reconozco que has montado un cisco de cuidado, Jorge. O sea, Oye, pues si os parece, podemos pensar, yo hablo con Mario y con Carlos
por si podemos recuperar otra sesión, si os parece, y Sí, seguir charlando. yo por mí, bueno, a mí, de verdad, que os estoy muy, muy, muy agradecido. No pensé nunca que se me pudiera leer y entender también. O sea, no sé. Y que alguien se tomara la molestia de pensar en las cosas que estoy contando. Es que me parece que ha sido un milagro inaudito y mucho más teniendo en cuenta que estamos hablando del método de Marx, que yo creí que era un tema que no se hablaba desde los años 70 ya. Oye, qué maravilla. Un placer, ¿eh? Y de verdad que sois muy generosos conmigo y os lo agradezco muchísimo, 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 de verdad. Bueno, pues nosotros también te lo agradecemos mucho y yo quedo entonces encargado de, en cuanto pase la semana que viene, que estamos liadísimos con los exámenes, buscamos más pronto que tarde otro día para continuar la conversación de la cuestión de Jorge y de otras. Por mí. Y Mario, nos queda más de la mitad de las preguntas que me planteaste. Sí, no, y se podría, más de la mitad Jorge ha sacado al final algunas de las cuestiones que estaban en el propio guión, que iban a salir, y luego hay más que se podrían abordar si le damos más vida a la discusión. Así que yo encantado, si queréis que continuemos, yo por mí, desde luego, sin problema. Muy bien, pues entonces lo hacemos así. Hoy hemos tenido además la primera experiencia de boicot, que siempre nos queda la duda de a qué se debe, si nuestra relevancia política a enemigos filosóficos del materialismo o simplemente a un cachondo. Es la primera vez que me ocurre. La primera vez, mira que hemos tenido reuniones online últimamente. Ha sido la intervención de Mario la que lo ha liado. Pues será. Ha traído. He traído el hack. El hacker. Bueno, oye, pues muchísimas gracias a todo el mundo, principalmente a Mario y a Carlos por haber conducido también la reunión y a todos ustedes por haber venido. Si hay algún amigo o amiga que se haya quedado sin entrar, yo no he dejado entrar a personas que no conocía porque me daba pena que volviesen a entrar los chuflas estos y nos fastidiasen nuestra conversación. El problema es que ha sido un problema porque había 23 personas conectadas y nos hemos quedado 14. Totalmente. Bueno, nada. Muchísimas gracias a todos y a todas. Entonces, nada, si queréis que nos volvamos a ver, por mí encantado. Por supuesto que sí queremos. Venga. Yo escribo luego, ¿vale? Genial. Un abrazo muy grande. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta Chao, luego. un abrazo. Adiós. Chao. Chao. Gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego.